Muchas gracias, Miguel. Nuestra primera disertante se llama Victoria. Dice en su currículum estar felizmente casada y tener 6 hermosos hijos. 2 condiciones que bien merecen destacarse, sobre todo en tiempos de cuarentena. Es profesora de educación especial, docente, profesora de historia, magíster en sociología y análisis cultural. Trabajó durante 10 años en la Vicaría Episcopal de Educación del Arzobispado de Buenos Aires como coordinadora de programas sociales y educativos de la mano del entonces cardenal Jorge Bergoglio. Fue legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde 2007 a 2015, donde presidió la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, entre otras comisiones de temáticas sociales. De 2015 a 2019 formó parte del Poder Ejecutivo Nacional, donde se desempeñó en el área de responsabilidad social del Ministerio de Salud y Desarrollo Social como subsecretaria. Actualmente es diputada nacional y es vicepresidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación. Con ustedes, Victoria Morales Gorlelli, quien nos hablará de educación y valores en tiempos de crisis. Ahora sí, ¿no? ¿Se escucha? Hola. Bueno, hola a todos. Quiero primero agradecer profundamente esta convocatoria, esta invitación. Creo que como veíamos en el video y los oradores que planteaban ahí, estas iniciativas son fundamentales. Nos lleve a un trabajo profundo, serio y con mucha pasión respecto a construir paz, debemos abrazarlo e impulsarlo. Así que estoy muy agradecida de que me hayan convocado a ser parte de esto y hoy poder darles en algunos minutos algunos pareceres respecto a qué puede aportar la educación, ¿no?, en esta búsqueda de paz en tiempos de crisis. Lo que estamos viviendo hoy a nivel mundial claramente es una crisis profunda, es un dolor que todos los países y todas las naciones estamos tratando de acompañar con distintas medidas, con muchas dificultades, y que trae muchísimos dolores a nuestra humanidad, pero sobre todo nos trae muchos interrogantes, ¿no? Yo creo que las crisis son oportunidades, pero no es inercial la oportunidad, sino que tiene que ver con que podamos realmente hacernos cargo de lo que nos plantean las crisis para poder transformarlas en virtudes. Entonces, respecto a la educación, en esta situación de pandemia se nos movió a todos el tablero, ¿no?, en donde aparece las distintas medidas de los gobiernos para poder dar una continuidad pedagógica a través de la virtualidad y no perder ese vínculo educativo con las nuevas generaciones que transitan el sistema educativo. Y en eso tenemos distintas cuestiones. La primera, que dejó en evidencia una desigualdad social muy profunda, sobre todo en países como los nuestros, como Argentina, en distintos lugares de Latinoamérica, en donde esa desigualdad social que ya existía y que la escuela no había logrado resolver, hoy se ven con mayor claridad, con más evidencia, y por supuesto nos interpelan y nos duelen. Por otro lado, también la utilización de la herramienta tecnológica para poder mantener esa continuidad pedagógica, surgió en muchos educadores a nivel mundial la pregunta de, bueno, ¿la tecnología es entonces una nueva alternativa para la educación? ¿La virtualidad es una nueva alternativa para educar? Yo creo que, como decía al principio, de que es una oportunidad la crisis y la sabemos tomar, creo que lo que debemos preguntarnos efectivamente es qué humanidad queremos educar, en qué sentido queremos educar a nuestras nuevas generaciones. Y en este encuentro, para mí está una gran respuesta, ¿no?, que la educación
debe interpelarse nuevamente, los sistemas educativos deben interpelarse para poder educar para la paz. Como les decía al principio Humberto, yo trabajé 10 años con el cardenal Bergoglio y recuerdo que en uno él todos los años nos daba un mensaje a las comunidades educativas de la ciudad de Buenos Aires. En una crisis muy profunda que tuvimos en Argentina en el año 2001, su mensaje fue a los educadores: hay que educar para la paz y la esperanza. Y él hablaba en ese momento, educar desde una esperanza terca. Educar desde una esperanza terca. ¿Por qué? Porque para llegar a la paz, desde la educación, construir una nueva humanidad que encarne los valores de la paz, que implican la inclusión social, los derechos humanos, que implican mirarnos con una mirada de comunidad, con una mirada del bien común, y qué aporte hago yo hacia el bien común. Claramente la escuela o la educación tiene un rol muy importante en este valor fundamental de la humanidad, que es el lugar, la escuela es el lugar en donde nos encontramos todos, más allá de nuestras características, más allá de nuestras creencias, más allá de nuestras posibilidades. Somos todos iguales y nos reconocemos en ese lugar áulico, con el liderazgo de un docente, como una comunidad, en donde nos descubrimos, nos autoconocemos, descubrimos nuestros valores individuales en función de valores colectivos que compartimos en ese aprendizaje que se da en las escuelas. 30 segundos, Victoria. Bueno, wow, qué difícil resumir. Voy a ir a esto de la paz, educar para la paz y la esperanza. Bergoglio en aquel mensaje que para mí hay que recuperar, nos decía que la esperanza, esa esperanza terca, decía: interrogaremos a la esperanza a partir de los problemas más hondos que nos aquejan y que constituyen nuestra lucha cotidiana, en nuestra tarea educativa, en nuestra convivencia y nuestra misma interioridad. Y también decía, porque por otro lado, ¿qué otra cosa que la esperanza es la sustancia misma del empeño de todo educador? ¿Qué sentido tendría consagrar las propias fuerzas a algo cuyos resultados no se ven inmediatamente, si todos esos esfuerzos no estuvieran enhebrados por el hilo invisible pero solidísimo de la esperanza? Ofrecer unos conocimientos, proponer unos valores, despertarnos unas posibilidades y compartir la propia fe son tareas que solo pueden tener un motivo: la confianza en que esas semillas se desarrollarán y producirán frutos a su tiempo y a su manera. Entonces, educar en los valores de la esperanza, educar para la paz, implica que nos recuestionemos el sistema educativo, que nos recuestionemos la humanidad y nos interpele la necesidad de educar en la esperanza de lo individual, del proyecto de vida individual, y en la esperanza más profunda y más rica aún de una humanidad que trabaja para el bien común y donde lo individual es en función de lo colectivo. Creo que la crisis nos lleva a esa interpelación profunda y que debemos entonces actuar en consecuencia. Desde lo parlamentario, muchísimas medidas para llevar adelante, como plantear el tema de una educación para el sentido, una educación emocional. Yo estoy trabajando en proyectos en este sentido, pero creo que todos debemos recuestionarnos y replantearnos el rol de la educación para esta nueva humanidad que la crisis dejó en evidencia y que no podemos mirar para otro lado, sino con una esperanza terca, abrazarla y transformar. Gracias.